Es un tratamiento novedoso para el síncope reflejo. El efecto del envejecimiento sobre la eficacia de la cardioneuroablación no se comprende completamente y el propósito de este estudio fue evaluar justamente el impacto del envejecimiento en la selección de pacientes y la eficacia de la cardioneuroablación para tratar el síncope vasovagal, el síndrome del seno carotídeo y la bradicardia funcional. En esta imagen vemos la localización anatómica de los plexos ganglionares específicos. A la izquierda vemos la tomografía computarizada de la aurícula izquierda que muestra dos áreas de intensidad de señal atenuada que corresponden a las almohadillas de grasa epicárdica a nivel en A del plexo ganglionar paraseptal superior y en B del plexo ganglionar superior. En el panel de la derecha vemos la función del mapa anatómico y de la tomografía de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la aorta y las almohadillas de grasa epicárdica segmentadas cerca del área de los plexos ganglionares, del plexo ganglionar aorta vena cava superior, del plexo ganglionar paraseptal inferior, el plexo ganglionar inferior izquierdo, el plexo ganglionar superior izquierdo, la vena pulmonar superior izquierda, el anillo mitral, el plexo ganglionar del tracto de Marshall, el plexo ganglionar inferior derecho y el plexo ganglionar paraseptal superior. En esta tabla vemos cómo se dividieron los tres grupos de pacientes según la edad. El grupo 1, que eran pacientes de 18 o 40 años, fueron 14. El grupo de mediana edad, que eran pacientes de 41 a 60 años, con un N de 26, y los mayores de 60 años con un N de 20. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características de los tres grupos de pacientes, excepto obviamente la edad, y ningún otro dato con diferenciación estadística. En esta tabla se observa la respuesta del plexo ganglionar a la aplicación de radiofrecuencia. Como vemos, no hay diferencias significativas en la aplicación de radiofrecuencia en los diferentes plexos en cuanto a los grupos etarios, excepto en la aplicación del plexo ganglionar del tracto de Marshall, que se observa una diferencia significativa en los pacientes mayores de 60 años. En esta imagen vemos los cambios de la frecuencia sinusal mediante el Holter desde la precardioneuroablación hasta el mes y los 3 a 6 meses después de la cardioneuroablación según el grupo etario. Se observan cambios significativos determinados por el análisis de varianza seguido por las pruebas post-hoc de Bonferroni. En comparación con la precardioneuroablación en pacientes jóvenes y de mediana edad, los Holter al mes y a los 3 y 6 meses mostraron un aumento significativo de la frecuencia cardíaca media que persistió en el tiempo. En pacientes mayores, este aumento fue menos pronunciado y no persistió a los 3 y 6 meses. En este gráfico vemos los resultados del TIL test pre y post cardioneuroablación. Las bandas horizontales representan las categorías del resultado del TIL test. A la izquierda, los pacientes evaluados antes de la cardioneuroablación, que se dividen según el resultado del TIL test. En azul, el síncope cardioinhibidor tipo 2B, en rojo, el síncope cardioinhibidor tipo 2A, en verde el síncope mixto, en amarillo el síncope vasodepresor y en gris lo que tuvieron un TIL test negativo. Los pacientes están representados dentro de las categorías del diagnóstico del TIL test post-cardioneuroablación, conservando el color de la categoría original. En la banda inferior izquierda, los pacientes con TIL test pre-cardioneuroablación, pero sin pruebas de seguimiento. Y en la banda inferior derecha, los pacientes con TIL test de seguimiento sin pruebas previas a la cardioneuroablación. Los cuadrados indican pacientes que experimentaron recurrencia de los síntomas después de la cardioneuroablación. De los 45 pacientes que se sometieron a TIL test de seguimiento, 24, o sea 53%, tuvieron pruebas negativas, incluidos 2 pacientes que no se sometieron al TIL test precardioneuroablación. 17 pacientes, 38%, vasodepresor, 3 pacientes, 7%, cardioinhibidor y un paciente, 2%, con respuesta mixta.
En este gráfico vemos los resultados de la cardioneuroablación. Se observa la supervivencia acumulada libre de síncope en los tres grupos de edad predefinidos en el panel A y en el panel B en pacientes jóvenes menores de 40 años versus pacientes mayores más de 40 años. Como vemos, no hay diferencias significativas entre los grupos. En conclusión, la cardioneuroablación es un tratamiento viable para el paciente con síncope reflejo y la bradicardia funcional en todas las edades y es muy eficaz en el síncope vasovagal mixto, y el TIL test podría ser útil en la evaluación clínica posterior a la ablación. El interés de la cardioneuroablación ha estado creciendo rápidamente en los últimos años a pesar de que la técnica existe desde hace 20 años. Pero persisten todavía algunos interrogantes. Uno de ellos es la selección adecuada de pacientes. Sigue siendo incierto quién puede convertirse en candidato para cardioneuroablación. En este trabajo, la cantidad media de episodios a los 12 meses anteriores a la ablación fue de 3 y hubo pacientes con tan solo 2 episodios. Se sabe que el síncope vasovagal puede ocurrir en grupos y luego desaparecer. El seguimiento a largo plazo, que no se realizó aquí, sería necesario para probar la eficacia de la intervención. Además, el grupo de bradicardia se diferencia de aquellos con síncope vasovagal en que tienen un problema autonómico crónico y no intermitente. La técnica tampoco está bien definida y se desconocen las consecuencias a largo plazo de la denervación cardíaca, que aumenta la frecuencia cardíaca y afecta la respuesta de la frecuencia cardíaca en circunstancias normales. En el síncope vasovagal es común una respuesta mixta. Para un individuo dado, no hay razón para sospechar que el mismo tipo de respuesta ocurrirá todas las veces. En este trabajo, el 38% de los que se sometieron a prueba de TIL test durante el seguimiento tuvieron una respuesta vasodepresora, y no se esperaría que la ablación de los plexos ganglionares tuviera un efecto sobre la respuesta vasodepresora, y esta respuesta por sí sola puede causar el síncope vasovagal. No está claro cómo la prueba de inclinación ayudó en el manejo posterior de estos pacientes. La mediana del periodo de seguimiento fue de solo 8 meses y aún así 6 pacientes tenían síncope vasovagal recurrente, uno tenía bradicardia funcional persistente, lo que sugiere que incluso la ablación extensa que se realizó en este trabajo puede no ser efectiva. Un tema crítico en este estudio también es la falta del grupo control. Se sabe que los pacientes con síncope vasovagal pueden tener un efecto placebo importante ante una intervención como la implantación de un marcapasos, incluso aunque el dispositivo esté apagado. Seguramente debamos esperar más ensayos controlados con placebo, aleatorizados y cuidadosamente realizados, con resultados bien definidos, criterios de ingreso, mostración de beneficios y seguridad a largo plazo en aquellos con bradicardia sintomática crónica y aquellos con síncope vasovagal frecuente y recurrente. Muchas gracias.